Hola, buenas noches. Eh, Vamos a iniciar en unos minutitos este live. Si me pueden decir los que se vayan conectando, si me escuchan, porque traigo los audífonos de Bluetooth. ¿Sí se escucha? Hola, hola, saludos. Déjenme ir saludando a la gente que se va conectando. Díganme si se escucha, por favor, ahí en los comentarios. Ay, perfecto, muchas gracias. Estoy. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerlos por aquí en otro en vivo, aquí en Down Sin Mitos, para platicar sobre este tema que, bueno, si bien no es algo nuevo, es todavía pues como de esos mitos, ¿no? Alrededor de enseñar y a nuestros hijos o alumnos, digo, porque a lo mejor habrán aquí terapeutas. Entonces déjenme invito a agrego a nuestra invitada y se las voy presentando. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Acá yo Bueno, también voy probando los audífonos, ya saben todo esto de la tecnología, pero ya acá sí, listísima. sí, ¿verdad? De repente uno cree que tiene todo listo y Siempre surge algo. ¿Qué crees? Que yo me vine a mi consultorio y dejé según preparé el, el atril para el teléfono, y ya que llegué acá, pues vi que ahí se quedó, bien preparado en la casa. Pero bueno, son de estas cosas que se resuelven. Acá andamos. sí, bueno, déjenme, se las presento. Ella es Patricia Curiel Rodríguez, es terapeuta infantil de la Ciudad de México, ¿verdad? En el Estado de México, sí. Estado de México, ok. Bueno, ella estudió licenciatura en educación especial con especialidad en discapacidad intelectual. Es intérprete de lenguaje de señas mexicanas, de lengua de señas mexicana, certificada por la Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal Temprana, Acuática. Bueno, nos mandó todo su currículum, está súper extenso. Tiene maestría en psicología, bueno, y diplomada en desarrollo de ambientes de aprendizaje, en la educación inclusiva, psicología educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, pues mucho gusto, agradecerte que hayas aceptado esta invitación a compartir con nosotros esta tarde aquí en Lancinitos. Eh, Al mm, contrario, muchas gracias. Déjenme, estoy aquí, estoy saludando. Bueno, primero que nada me gustaría empezar justamente porque ahorita me equivoqué y ayer que subimos la imagen nos equivocamos. Y bueno, yo creo que como personas, digo, aún y que estemos en este mundo la discapacidad y que podamos, bueno, yo tengo dos hijos con síndrome de Down, uno tiene 16 años, entonces dices, ya a los 16 años ya todo lo sé y me refiero adecuadamente a los términos y no es cierto. Ayer cometimos la equivocación, ¿no? De poner lenguaje de señas y ahorita lo volví a decir, entonces me gustaría empezar con esa parte, ¿no? Que nos aclararas, porque bueno, es importante que vayamos aprendiendo la terminología correcta. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la confianza y justo como comentábamos, ¿no? Ayer que surgía esto de la diferencia entre los dos conceptos,
Al contrario, ¿no? Yo creo que esto es justo lo que cuando conmemoramos ocasiones como estas, como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, es justo con esta intención de hacer visible. Y en esa visibilización creo que surgen estas situaciones en donde vamos aprendiendo y creo que es maravilloso, ¿no? Que podamos ir aprendiendo. Absolutamente ninguno podemos saberlo todo, pero justo este intercambio que hacemos aprovechando estas ocasiones creo que nos sirven para aprender, para compartir y para visibilizar, ¿no? Y bueno, sí, justamente creo que es de las cosas más importantes por mencionar, la diferencia que parece muy chiquita, ¿sabes? Esto es muy parecido, me recuerda mucho a cuando se empezó a manejar distinta la terminología para retraso mental y discapacidad intelectual, que parecen como cambiecitos de palabras muy chiquititas, pero que realmente reflejan todo un paradigma detrás, ¿no? No es un cambio de palabras, es un cambio de conceptos, de cómo conceptualizamos. Y bueno, pues justamente hasta hace algunos años sí se le ubicaba como lenguaje de señas, porque bueno, no era un idioma oficial, digamos. Esa sería la gran diferencia entre lenguaje y lengua. Lenguaje realmente es una forma de comunicación. Podemos hablar de un lenguaje incluso, sabes, como en esto del lenguaje de las plantas, por ejemplo, ¿no? O el lenguaje entre los animales, es una forma de comunicar. Pero la diferencia con la palabra lengua es que la lengua es una lengua oficial, una lengua con una estructura propia, con una cultura, con una historia, con una carga patrimonial incluso, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lenguaje de señas. Pasaba mucho también como a las lenguas indígenas se les conocía como dialectos, que eran, ¿sabes?, como en un estatus menor a las lenguas Ok. oficiales. Cuando realmente desde el 2003 aquí en nuestro país, tanto las lenguas indígenas como la lengua de señas están reconocidas como lenguas oficiales junto con el español aquí en nuestro país. Esa sería quizá la gran diferencia entre decir lenguaje y lengua. Y parece algo muy chiquito, pero la realidad es que la comunidad sorda ha luchado mucho por este reconocimiento. Y por eso entiendo, cuando de repente encuentran la palabra lenguaje de señas, de inmediato nos retroalimentan y entiendo, es por esta lucha que ha costado el consolidar el valor de su forma de comunicación como una lengua, no como algo menor, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Como te decía, digo, uno acostumbrado a decirlo, ¿no? De la otra manera. Y bueno, Claro, son claro. cosas que tenemos que ir cambiando, no nada más como dices de decir, ay, bueno, es una palabra, ¿no? Y ya, sino todo lo que viene detrás o viene junto con lo que realmente significa, ¿no? La palabra. Bueno, muy Claro. bien. Trataré de hoy no seguir equivocándome. Eh, Ok, bueno, entonces, ayer le pusimos a la gente que nos enviaran sus preguntas, algunas se repetían, entonces vamos a empezar con esta que, bueno, que creo que es la mayor, que en todo papá con síndrome de Down cuando nos dicen, oye, ¿por qué no le enseñas algo de señas a tu hijo? Te digo, mi hijo tiene 16 años. Cuando la primera vez me lo dijeron, él tenía un año y eran justamente unas familias americanas, ¿no? En Estados Unidos, Ujú. como tenían más, hace 16 años, ¿no? Tenían como un poco más de avance en ese sentido. Y cuando yo lo platico aquí con los terapeutas o incluso con otras familias, fue así como que, no, ni se te ocurra, ¿no? O sea, Sí, no, por o sea, supuesto. eso es solo para sordos, no funciona para los niños con síndrome de Down y al contrario, o sea, no nada más no va a funcionar, sino que va a perjudicar, ¿no? Entonces, Por bueno, creo supuesto. que esa sería la primera pregunta. ¿Por qué usar señas con niños que no son sordos y en específico en nuestro caso, ¿no? Como papás de niños con síndrome de Down o terapeutas o maestros que puedan haber conectados, ¿por qué usarlo con ellos? Por supuesto, sí, y créeme que cuando hay papás que
se acerca con esta inquietud, no me parece que sea algo incorrecto, ¿sabes? O sea, creo que todos los papás buscamos lo mejor que se pueda para nuestros hijos y este temor, pues que sí, se vino intrincando de mucho tiempo para acá, de que si les enseñábamos señas ya no iban a hablar, pues es un temor para todos, no solo para papás de niños con síndrome de Down, también para papás de niños con discapacidad auditiva, de niños sordos, porque incluso en la discapacidad auditiva llega a existir, ¿no? Como la posición 100% oralista, por ejemplo, de no vamos a manejar nada de señas, que aprendan a leer los labios, bueno, la lectura labiofacial, que aprendan a verbalizar y pues que no manejen nada de señas. Vaya, es un debate que excede, no nada más pasa con las familias de los chicos que no son sordos, incluso también dentro de esta comunidad, ¿no? Bueno, pasa más, mucho más de hijos en familias oyentes, porque obviamente un chico sordo en una familia en donde la mayoría o todos son sordos, aprende la lengua de señas de forma natural, así como nosotros aprendemos nuestra lengua materna, es su lengua materna, ¿no? Entonces, primero que nada, sí me gustaría compartir, ¿no? Con ustedes que ese temor ni es malo, ni hay que esconderlo, al contrario, yo creo que cuando empezamos a trabajar con un maestro, con un terapeuta que nos está proponiendo esto, externarle ese miedo es importante. ¿Por qué? Porque pues nos tienen que explicar cómo se va a estar trabajando, ¿no? Cuando trabajamos la lengua de señas como un sistema de comunicación aumentativo, realmente hacemos un pequeño ajuste. No se trabaja la lengua de señas en su estructura pura, porque su estructura propia de la lengua de señas es distinta a la de español, a la del español. En nuestro caso, cada país tiene su propia lengua de señas, que es otro mito constante, ¿no? Se cree que es una lengua de señas para todo el mundo y no es universal, es por cada país. Pero entonces hacemos una variante que se conoce como español signado. Esto es en relación con otro grande mito, que otro mito de la lengua de señas es que es igualita al español, pero le vas poniendo señas, ¿no? Que de repente vemos en las noticias que están interpretando y nosotros queremos entender seña por seña la palabra que la persona que está hablando está diciendo. Y no es así, es una estructura absolutamente distinta. Por eso es difícil, cuando uno no conoce del todo, entender al intérprete, porque uno dice, no, pues es que a mí me enseñaron que papá es así y veo que está haciendo otra seña, pues porque quizá en ese momento que dijo papá, ella no estaba diciendo papá, ella estaba interpretando de otra forma, ¿no? Pero externar al terapeuta estos temores o al profesor, a quien vaya a trabajar estos temores es bueno porque nos va a poder explicar la forma de trabajar. Algo importante, sí, por dejar muy especificado, me dice si me doy a entender, es que no hay estudios realmente que corroboren que al enseñar señas se bloquea el aprendizaje del lenguaje verbal. No hay un estudio que yo pueda agarrar y decir, mira, según este y este y este estudio, si tú empiezas con señas, tu hijo ya no va a hablar. Más bien se trata de experiencias, pero depende mucho de cómo se maneje en casa y de cómo lo maneje el propio terapeuta o el propio docente. Realmente lo que se ha visto, la experiencia trabajando tanto con familias de niños sordos como con otras situaciones en el desarrollo que puede incluir el síndrome de Down, se ha visto que favorece al lenguaje verbal. Esto no quiere decir que todos los chicos que empiecen con señas van a acabar hablando el español perfecto, ¿sabes? Porque cada caso es único, vamos al caso por caso. Pero sí se ha visto una generalidad en una mejor comprensión de la segunda lengua, es decir, del español, si se va trabajando a la par, ¿no? Y esto es muy parecido, por ejemplo, a si aprendiéramos
si no aprendiéramos ninguna lengua y a los 8 años nos quisieran enseñar inglés. Va a ser mucho más difícil, a diferencia de si tú ya tienes una referencia de una lengua materna, poder aprender el inglés, porque en tu mente ya sabes qué significa mamá y nada más vas a aprender la palabra. Algo que pasa mucho cuando no favorecemos una lengua convencional, le llamamos, desde pequeños, pues es justo que todo el aprendizaje que se da a través de la lengua convencional se va deteniendo. Y entonces, si tú me preguntas, sería mucho más recomendable, si vemos que la comunicación verbal está teniendo dificultades, iniciar con lengua de señas y a la par ir trabajando, esto depende mucho de cada familia, se puede seguir trabajando el lenguaje verbal, no va peleado. Incluso conceptualmente, para un bebé es más fácil comunicarse en señas. Entonces, la experiencia nos dice que, y hay estudios, eso sí, que los chicos sordos que aprenden de manera natural la lengua de señas manejan el doble de vocabulario más o menos a los 2 años que los niños oyentes, que solo hablan, digamos. Entonces, creo que ya a mí me das la palabra y yo me extiendo, pero creo que en resumidas cuentas es, no hay realmente algo que avale que la lengua de señas va a afectar el desarrollo del lenguaje verbal. La experiencia nos habla de lo contrario, que bien llevado puede incluso impulsarla y puede ayudar, bueno, a un montón de beneficios que seguro ahorita van a poder ir surgiendo. Sí, y yo siempre le digo, bueno, es que al final todo bebé, ¿no? Empiezas con el bye o el aviento un beso, que a lo mejor dices, no es propiamente una seña oficial, bueno, no lo sé, a lo mejor sí, ¿verdad? Claro, Pero claro. está comunicando a través de sus manos o de sus movimientos, ¿no? O sea, que le dices baila y Por él que hace supuesto. el movimiento te está entendiendo, a lo mejor él no te está expresando la palabra baila, pero al hacer el movimiento sabes que te está entendiendo la palabra, el concepto, y él lo está tratando de externar, ¿no? Por supuesto, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo recomiendo el aprendizaje de la lengua de señas a todo el mundo. O sea, si todos pudiésemos enseñarles a nuestros hijos, por default está la construcción de una sociedad más incluyente, ¿no? Donde todos tengamos más acceso, podamos aprender de más personas. Pero también hay muchos beneficios para los niños con sordera o sin sordera, con discapacidad o sin discapacidad, que aprenden la lengua de señas. Muchísimo. Se ve como tienen una autopercepción, una autoconciencia de su cuerpo mucho más clara, el cómo te pueden expresar desde más pequeños sus necesidades, sus gustos. Eso hace que se frustren mucho menos emocionalmente. Yo te puedo compartir que lo trabajé con mi hijo desde que nació, o sea, desde el día 1. Él no tiene discapacidad, pero vaya, lo empezamos a trabajar muy natural, a conversar de esa forma, y pues cuando él tenía como unos 8 meses, él me pedía qué quería desayunar, ¿no? Me acuerdo clarito que decía que quería zanahorias, que quería frijoles y que quería huevo, ¿no? Y yo veía cómo eso le dejaba satisfecho de poder comunicar qué quería y no solamente atenerse a lo que yo le sirviera. Entonces es Ujú. maravillosa para todos, ¿no? Sí, y bueno, esa de hecho era una de las preguntas, de cuándo iniciar. O sea, entonces tú, por ejemplo, dices, mi bebé recién nacido, o sea, tú le empezabas, no sé, le dabas leche y inmediatamente le decías que estaba tomando leche, o no sé, ¿verdad? Así es, sí, 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 de la forma más natural posible. O sea, Esto como uno va realmente... hablando, vas incluyendo la seña. Exacto, aprovecho para relacionarlo con la forma en la que lo trabajamos en terapia, que es justamente haciendo la seña y verbalizando la palabra. Ahora, esto depende mucho. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, una terapia psicológica con un chico o chica sorda, ahí no funciona trabajar con el español signado, porque no estamos buscando que aprenda, él ya lo sabe, trabaja en otras cosas. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con chicos con síndrome de Down para apoyar a la comunicación, lo que hacemos en su mayoría es hacer la seña y verbalizar la palabra e invitarle a que repita ambas, tanto la palabra verbal como la seña.
Entonces, así lo podemos hacer desde recién nacidos, como dices, ¿no? Damos leche, si quiere comer, si está cansado, hoy te veo que estás cansado, hoy te ves como enojado, ¿no? Como esta retroalimentación que las mamás, los cuidadores, hacemos de manera muy natural con nuestra lengua materna. Hacerlo con señas, nunca es muy pronto para empezar. Diría yo desde que nace, porque pues en la pancita no las va a ver, ¿verdad? Pero desde el Sí, día uno podríamos iniciar. ok. Y bueno, ahorita yo hice leche, ¿no? Y tú hiciste otra. Leche. Ok. No sé si hice la americana o, bueno, yo aprendí algunas, digo, yo no hice caso cuando me dijeron que no lo hiciera con mi hijo. Por supuesto. Empezamos cuando él tenía 1 año y medio. En ese entonces, pues, cero Facebook, cero YouTube y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, empezaba YouTube y encontré yo ahí unos videos y aprendí algunas señas a través de videos y a través de una página, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va con eso, porque la página decía Baby Signs, ¿no? O Así es. sea, señas como para bebé. Entonces, esa es otra de las preguntas que nos mandaron, la diferencia entre esas señas para bebé y el lenguaje de señas, de lengua de señas de cualquier país, ¿no? O sea, el particular país. Claro. O sea, ¿hay una diferencia? Sí, sí, sí hay diferencia. Llega a haber algunas señas que coinciden, pero sí hay diferencia de señas. Las señas para bebés están muy basadas, bueno, es que hasta el nombre está en inglés, ¿no? Están muy basadas en lengua de señas americana. Podría ser útil para familias que vivan en Estados Unidos y sean hablantes de la lengua del inglés, ¿no? Ahora que también del inglés de Estados Unidos, porque otros países que hablan inglés tienen su propia lengua de señas, ¿no? Pero de hecho es una marca registrada, ¿no? Ajá. Esta forma de aprendizaje y sí está mucho más basada en señas americanas y en señas que sean más sencillas para las manitas de los bebés. Hay algunas señas, por ejemplo, en lengua de señas mexicana, que es la que yo conozco, que son complicadas que vayan saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la seña de huevo. Quizá para nosotros como adultos no es tan difícil, pero para un bebé bajar estos dos dedos de forma independiente es complejo. Entonces, Yo a mi hijo se la enseñé así, o algo ok. así eran. Sí, son mucho más sencillas, son más gruesas, llevan menos movimiento fino y realmente, hablando de beneficios cognitivos, van muy similar, porque realmente posibilitan que el bebé desde muy pequeño se pueda comunicar, pueda expresar, apoya el desarrollo cognitivo, ¿no? Quizá la Digamos diferencia... que, digo, que a lo mejor dirías, bueno, yo le enseño, o yo aprendí ese, le enseño ese a mi hijo, y le sería de beneficio para él, pero a lo mejor si lo quisiéramos trasladar a, como dices, tener un mundo más inclusivo, pues no le va a funcionar muy probablemente a la hora de que se tope o nos topemos con alguna persona con sordera, no, y que le dices algo y no te va a entender, ¿verdad? Porque tú aprendiste señas de bebé que digamos que es otra lengua, ¿no? Por así decirlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Acá el beneficio de aprender la lengua de señas oficial del país en el que vivamos es que literal le estás dotando de una segunda lengua. Y siempre, yo no conozco un papá que diga, no, yo no quiero que mi hijo aprenda inglés. No vaya a ser que por aprender inglés se le olvide el español. No, todos los papás decimos, no, pues igual y eso para la escuela, para el trabajo, para el futuro, ¿no? Lo mismo pasa con la lengua de señas. Si les enseñamos, es una segunda lengua que abre puertas de todo tipo, desde la construcción de una sociedad mucho más incluyente y también, ¿no? La posibilidad, a veces, yo algo que he aprendido muchísimo con los chicos, a veces que yo, pues quizá como todos en la carrera, no lo sé, al menos yo entré a la carrera como con esta sensación de, yo les voy a enseñar, ¿sabes? O sea, yo les voy a ayudar, o sea, es un aprendizaje mutuo, aprendemos también de ellos. Y entonces aprender esta lengua es abrirte el mundo a toda una cultura y una comunidad de la que también podemos aprender, con quien también podemos intercambiar
Y eso es riquísimo. Si lo podemos trabajar desde pequeños, está maravilloso. Vienen todos los beneficios del aprendizaje de la lengua de señas a nivel cognitivo, a nivel motriz, con este plus de la inclusión social que muy bien comentas, ¿no? Sí, de hecho, hace unos años, en una Paralimpiada, mi hijo estaba esperando resultados, ¿no? Y estaban ahí como, pues mucha gente, ¿no? Y se le acerca un niño y le empieza a hablar en señas y mi hijo me voltea así como, no, no sé qué me dice, ¿no? Entonces, pues yo tampoco dije, cómo tratamos, ¿no? Y lo que se me ocurrió en ese momento fue sacar el celular y empezar a escribir, ¿no? Porque Ok, pues es la manera en la que dije, pues a lo mejor así nos podemos entender. claro, claro. Pero sí, o sea, como dices, pues aprender una segunda lengua es de beneficio, una segunda o tercera lengua, ¿verdad? Que podamos Por supuesto, aprender. por supuesto, por supuesto. Mire, por ejemplo, ahorita dice una persona, dice, ¿cómo hacer la transición de los baby signs a lengua de señas del país? Es Fíjate fácil. que depende mucho de cada chico, depende mucho de la edad. También la realidad es que mientras más chicos somos, más fácil aprendemos nuevas lenguas. Sin embargo, no resulta, en mi experiencia nunca nos ha resultado complicadísimo. Los niños entienden de manera casi natural, por ejemplo, cuando le decimos, yo tengo muchos chicos con los que trabajo con síndrome de Down, que los colores, por ejemplo, me los dicen en inglés, aunque yo se los pregunte en español cuando estamos trabajando. No, pues porque se Ujú. los enseñamos, porque las canciones, porque... Y cuando yo les digo el nombre en español, ellos me contestan en inglés, de todas maneras nos estamos entendiendo. Perfecto. Lo Sí. mismo pasa con las señas. Si de repente la hacemos, la vamos, les explicamos, ¿no? Que vamos a hacer un pequeño cambio, que esta es en lengua de señas, por ejemplo, mexicana, poco a poco la van adoptando. Quizás sí, obviamente, si ya están muy acostumbrados, se tarde un poquito más de tiempo, pero ellos entienden perfecto que es otra lengua. Ujú. No hay mayor dificultad en ello. Ok, sí. Uh -huh. Eh, Déjame ver las preguntas que tenemos aquí. Ah, decía, mi hijo está creando señas para comunicarse, ¿no? O sea, porque como decíamos, pues los niños empiezan a encontrar, ¿no? Maneras de expresar y dice que sí sería bueno que le enseñara señas. Sí, fíjate que de hecho podemos ligar esta pregunta un poquito para platicar de los beneficios del aprendizaje de la lengua de señas en chicos, con cualquier persona. De hecho, ni voy a decir síndrome de Down, sordera, mexicano, chileno, en cualquier persona. Realmente Ajá. los beneficios son muchísimos. Acá lo que estamos viendo creo que es una mamá, ¿no? Quien comentaba esta Ujú. inquietud, a mí me parece un chico que está buscando la forma de comunicarse y eso siempre hay que aprovecharlo, porque con el pasar de los años, cuando le exigimos a los niños que se comuniquen de una manera en la que les es muy complicado o en muchos casos sí no va a resultar posible, eh, esa motivación, esa intención comunicativa que los niños tienen va cayendo, va disminuyendo y entonces van perdiendo el interés en comunicarse y ahí es cuando nos topamos ya con situaciones más complicadas, aunque nunca es tarde, ¿no? Pero yo creo que sí sería muy recomendable porque ahí estamos viendo esa inquietud. Entonces lo que podemos hacer es como cuando nuestros hijos nos empezaban a hablar y le decían titi quizá a la mamila y entonces nosotros le decíamos, ¿quieres tu mamila? Lo mismo, quizá él ya inventó esta seña para leche y entonces nosotros le podríamos decir, ¿quieres leche? Y te voy a compartir algo que a mí a la fecha me encanta de este trabajo, que es cuando los chicos se dan cuenta que pueden hacerlo, que hay otra forma de comunicar y de entenderse. Esa mirada que te lanzan la primera vez que les haces una seña, ¿no? Yo creo que quienes somos papás o quienes trabajamos con chicos y de todas las edades, ¿eh? Yo tuve la experiencia hace no mucho con un chico más o menos de 10 años él sí sordo, que no había aprendido ninguna forma de comunicación
Y cuando uno empieza a mover las manos, es una mirada, ¿sabes? Como de, ¿esto es real? O sea, existe como una mirada, como de que se abre el mundo. Y es que es eso, cuando damos cualquier forma de comunicación es justo abrir el mundo. Entonces, yo creo que sí sería muy recomendable, te decía que lo ligaba un poco a los beneficios, por si tenemos acá papás que están pensando en poder iniciar con esta lengua o algunos maestros o terapeutas que se estén animando a conocerlo. La realidad es que vemos beneficios, obviamente, en la comunicación, pero de ahí impacta, por ejemplo, al aprendizaje y la comprensión, el desarrollo cognitivo, el poder ponerle una etiqueta a las cosas, ¿no? ¿Cómo conceptualizo la palabra agua o el agua si no tengo cómo nombrarla, cómo registrarla a nivel cerebral, ¿no? Entonces, vemos un avance importante en aprendizaje, en comprensión. Vemos también la posibilidad de saltar a otra lengua, lo que te decía, ¿no? Es más fácil que un niño que ya sabe una seña una lengua, aprenda una segunda o una tercera, que esperarnos muchos años a que aprendan. Organización y planeación. No es lo mismo que un niño, es que imagina, ¿cómo vive un niño que no tiene la posibilidad de verbalizarlo? ¿Cómo diferenció Sí, entre lunes y viernes? O sea, solo vivo, ¿no? En sí, cambio, no, cuando ya puede totalmente. decir él, sí, sí, perdón, te escucho. Te digo, cuando nosotros empezamos con nuestro hijo, que él tenía 1 año y medio, eh, la hora de la comida era horrible, o sea, porque era una Claro. lloradera, o sea, y yo no sabía qué quería, o sea, quería más, no quería más, no le gustaba, o sea, quería otra cosa, ¿no? O sea, era una frustración para mí y me imagino para él horrible, ¿no? Porque lloraba mucho. Claro. No, entonces, las primeras señas que empezamos a meter justamente eran cuestiones, o sea, de comida, ¿no? O sea, hay que comer, tomar, por favor, ¿no? Y fuimos, te digo, aprendiendo algunas. Y él rápidamente, ¿no? Fue así como, ok, o sea, con esto me voy a poder comunicar, o sea, a lo mejor yo todavía no puedo hablar, ¿no? Pero si uso mis manos y mi cuerpo, lo puedo hacer, ¿no? Y fue creciendo, digo mal, bien, no sé, las fue dejando, pero era un momento como quiera que él ya estaba más grande y no le entendíamos algo que nos quería decir y nosotros le decíamos, dilo con tu cuerpo, o sea, actúalo Mm, o dinos de otra manera, ¿no? Entonces ya él empezaba a moverse, a decirte y decir, ok, ya te estoy entendiendo, es esto, ¿no? Entonces, sí, como dices, o sea, nosotros notamos un gran cambio, o sea, de ya las horas de comida ya por no supuesto. era el llanto, ¿no? El enojo de aventarte los platos o la cuchara o lo que sea, ¿no? Porque tenía una manera en la que él podía expresarse y expresarse adecuadamente, ¿no? Digo, porque el llanto es una manera de expresarse, pero pues no era adecuada. Es muy ambiguo, claro, sí, sí, sí. Y, Y, ajá, y fíjate, por ejemplo, hablando de eso, justo otro beneficio es la regulación, la autorregulación emocional y por lo tanto también impacta en la conducta, porque justo, ¿cómo digo que estoy enojado? Si no tengo cómo decirlo, a lo que recurro es al trancazo, al berrinche, a tirarme, e incluso chicos que ya llegan a grados de frustración de autolesionarse, ¿no? sí, Cuando les empezamos a posibilitar estás enojado, ¿qué pasó? A ver, dime, con tus manos, con tu voz, explícame, ¿qué pasó? Y entonces ellos van, cada palabra que se puede decir o signar, se necesita usar menos de la exageración conductual, digamos, ¿no? Se me fue la palabra que estaba buscando, pero ya, cada palabra o cada seña me necesito desbordar conductual o emocionalmente menos, porque me entienden sin necesidad de todo ello. Entonces viene también buenísimo a la parte emocional, a la parte de conducta, la inteligencia emocional, la autorregulación y a todo esto, sabes, incluso de la autoestima, de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, número uno, aprenden a conocerse mejor, te digo, desde su cuerpo. A mí me daba mucha ternura ver a mi hijo cómo era consciente de partes del cuerpo que desde muy chiquito
que usualmente no, ¿sabes? Él desde muy chiquito diferencia, por ejemplo, entre la ceja y las pestañas. Pero estoy hablando de 9, 10 meses. Entre cuello, codos, hombro, porque las usaba para las señas. Entonces él sabía que no se sentía lo mismo tocar acá que tocar acá, ¿no? O que signar acá que signar acá. Por ejemplo, su tía que lo cuidaba, Larisa, ¿no? Este contacto que él tiene de sí, consigo mismo le da esta autopercepción que es difícil que suceda sin una lengua de señas. Entonces, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo diferencio entre si es lunes o viernes si nada más existo y alguien decide por mí? Me agarran de la mano y me sacan y no sé ni dónde voy a ir, no sé si vamos al doctor, a la escuela, mejor no quiero ir, capaz que es al doctor y es una inyección, ¿no? Me voy a tirar al piso, hago berrinche, a diferencia que le pudiésemos decir a dónde vamos y me pueda retroalimentar de ello. El razonamiento y el pensamiento abstracto, obviamente, también, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí una serie, ya no, bueno, ya se terminó esta serie de Modern Family, que a mí me divertía mucho verla, y había un personaje, ¿no? El personaje latino de Gloria, que ella le decía al esposo, ¿no? ¿Tienes idea de lo inteligente que sueno en mi lengua materna? Porque todo el tiempo tengo que estar pensando en una lengua que no es la mía, y pasa lo mismo. Muchas veces nos dicen, tu hijo no entiende, este niño no aprende, este niño no comprende. Bueno, habrá que ver si realmente es que no hay esa comprensión por una implicación cognitiva, lo cual pasa muy poco, o es que no estamos explorando todas las herramientas posibles, ¿no? Hay mucho por hacer. Estamos en una temporada, como dices, en donde ya hay Facebook, en donde ya se ha llegado a la Luna, se exploran los cráteres de Marte. No podemos decir que ya no hay más que hacer con los niños. Hay mucho que podemos seguir probando. Y bueno, pues es Sí, parte de los beneficios, ¿no? sí, déjame, ahorita justo hay un comentario que dice, mi hija tiene 2 años, hace algunas señas y la acompaña de balbuceo, ¿está bien dejarla hacer eso? Y lo dice, porque una doctora me dijo que eso estaba mal, porque se acostumbra a no decir palabras, sino solo usar. Y algo importante que tú decías hace un momento era que cuando nosotros estamos utilizando señas hay que verbalizar, ¿no? Que ahora también le llaman comunicación bimodal, ¿no? Que la seña tiene que ir siempre acompañado de habla, ¿no? Y a lo mejor el niño no te va a decir tal cual la palabra, no sé, perro, pero a lo mejor dice peo o po o lo que sea, ¿no? Alguna aproximación, incluso podría ser el guau guau, ¿no? Y junto con la seña, no sé, digo, tú eres la que sabes más de eso. Sí. Es que mira, acá va a entrar el mucho observar. Nunca hay que cerrarnos a decir, voy a ignorar por completo lo que me dice la doctora, lo que me dice el pediatra, lo que me dice el terapeuta, lo que me dice la maestra. Más bien yo creo escucharlos a todos y valorar y tomar nuestras decisiones, ¿no? Porque en esta pregunta específica que nos hacen, sí hacer la seña, es que ¿quién inicia hablando? Todos balbuceamos. Entonces sería justo Ujú. eso. Por ejemplo, si hace la seña de perro, si el perro, perro. Y uno de inmediato ve cuando ellos están volteando y están aprendiéndolo, lo están absorbiendo. Y entonces quizá empiece ella solo con la seña. Eso es algo que muchos chicos intentan, solo con la seña. Acá va a depender muchísimo del objetivo específico que se trabaje con cada uno de los chicos. Digo, habrá chicos con los que se trabaja lengua de señas, que tiene su propia estructura, y habrá otros chicos con quienes se trabaje español signado. Este español signado es justo eso, ponerle seña a cada palabra. Si nuestra intención es la utilización de esta lengua como un sistema aumentativo de comunicación, lo más indicado es trabajar el español signado y entonces sería palabra, seña, palabra, seña. Otra cosa muy importante es que no va a decir de inmediato perro, ¿no? O sea, es muy, muy poco probable que eso suceda. Y la forma en que les retroalimentamos a los niños impacta muchísimo. Si yo le digo, no, así no se dice. A ver, perro, aún con la seña, pero tú, a ver, perro, porque así no. O sea, ¿quién se siente con la confianza de seguirlo intentando? Yo ya no lo Sí, intento, para no errarle. Entonces,
El perro, qué lindo, lo que me estás diciendo es perro. El guagua. Oh, sí, el perro gris, mira qué grande. Y poco a poco vamos viendo cómo ellos se van apropiando de manera muy natural. Es decir, repetimos la palabra correcta, animando, invitando, sin juzgar, sin humillar, sin regañar, porque entonces nos puede salir todo lo contrario, que justo para evitar esa humillación, ese regaño, ya no lo intenten. Y cuando perdemos la motivación a que un niño se comunique, ahí es cuando vienen otras cosas más complejas, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre les digo a amigas o a otras mamás, ¿no? Les digo, es que imagínate que tú le dices a tu esposo, no, tu esposo te dice que quiere un huevito, ¿no? En la noche o en la mañana y se lo preparas y te dice que está mal hecho, ¿no? Así no me gusta el huevo. Y luego al siguiente igual dices, o sea, ya no voy a echar huevo porque no, digo, si Y a te uno como enoja y te adulto frustra, claro. ajá, como uno como adulto, no nos gustaría, ¿no? Con cosas así poniéndolos, ¿no? O sea, de igual nivel, ¿no? A lo mejor como esposa o pareja, ¿no? Pues obviamente imagínate con un niño, ¿no? El ponerte, no, así no se dice, lo estás diciendo mal, a ver, pronúncialo bien y estarles así como cada rato, ¿no? Pues ya mejor, ¿no? Y ahora sí, a lo mejor nada más uso señas o a lo mejor lo señalo o a lo mejor me tiro al piso y lo hago como yo quiero, ¿no? Claro, por Pero sí, supuesto. y Parte sacarlos de ahí muchísimo es de esto del complicado después, respeto. ¿no? Sí, sí. Es que, ¿sabes? Esto del respeto es algo que es obligatorio para trabajar con nuestros propios hijos y con cualquier niño, ¿no? Así como yo no le llamaría la atención a un adulto diciéndole, ¿no guardaste tu silla? Te me regresas y la acomodas, ¿no? Pero ¿por qué con los niños sí pasa eso? Escuchamos a adultos que así les corrigen, ¿no? Entonces, partiendo de este mismo respeto por su esfuerzo, por su motivación, sí, el retroalimentarle, ¿cómo se dice? Pero animándole, jamás etiquetándole o humillándole, porque justo, como bien dices, una vez que se pierde este interés por la comunicación, ahí entramos ya en otros temas más complejos, ¿no? Así es. Oye, y luego nos preguntan sobre los pictogramas. No sé si tú los utilizas como si, o sea, a la par, o como dices, depende de cada niño, o si tú sientes que uno sea mejor, o sea, usar lengua de señas que pictogramas, ¿le ves alguno más beneficio que otro? No sé. Pues mira, casi siempre uno ayuda al otro. Yo siempre pugno por lo más vivencial posible. Es decir, si voy a trabajar con el niño, aprender a decir las señas de la fruta, pues mejor traer fruta, ¿no? O sea, traer fruta natural. ¿Para qué le enseño una imagen de una naranja? Si le puedo traer la naranja para que la huela, para que, bueno, ahora en pandemia estos trabajos terapéuticos han Sí. sido mucho más complejos, pero vaya, si puede tocar, oler y comerse la naranja, ¿para qué le enseño el dibujo de una naranja? ¿No? Entonces, pero sí apoya mucho porque tampoco todo lo puedes estar tocando, tampoco todo puedes estar acudiendo a donde está. Entonces, va muy relacionado con por ejemplo, con el aprendizaje de la lectoescritura a través de métodos globales, en donde trabajamos justo la imagen o el pictograma, la palabra y la seña. Las tres cosas al mismo tiempo pueden beneficiar mucho. Yo sí lo recomendaría llevarlo junto con la palabra. Si estamos ya en edad, trabajar el contexto, el ambiente alfabetizador, que sería la palabra, y la seña. Y esto de la edad, pues es muy relativo. Obviamente no esperamos que un niño lea y escriba a los 3 años, pero sí puede empezar a comprender las generalidades de la lengua escrita desde muy chiquito. Entonces, hacer uso de las tres puede ayudar bastante, puede ser una muy buena herramienta. Ok. Preguntan que si crees que nosotros como familias, a la hora de estar buscando maestros o terapeutas, sería bueno que tuvieran conocimiento de señas. O sea, no, como que nunca preguntamos, a lo mejor, o bueno, nunca me tocó eso de decirle, oye, ¿tú sabes señas? ¿Sabes lenguaje de señas? ¿Tú crees que sería Mira, yo buena creo que idea? sí. Yo creo que es muy buena idea por dos razones. Número uno, porque el profesional nos puede ir acompañando para
para un aprendizaje ya con mucha más experiencia. No es lo mismo, por ejemplo, yo lo vi, yo no soy, por ejemplo, hablante fluida del inglés, y sin embargo, decidí que había días completos que le hablo en inglés a mi hijo para que se vaya familiarizando con la lengua. Pero hará apenas hace un par de meses empezó a tomar clases de inglés y vi la diferencia. O sea, a pesar de que yo le hablo todo el día en inglés, la maestra tiene un método, o sea, tiene una metodología, tiene canciones, tiene juegos, tiene estrategias, tiene actividades. Y haciendo ambas cosas, el resultado es mucho mejor. Lo mismo pasa con las señas, ¿no? Las podemos aprender y trabajar en casa. Eso no es solo buenísimo, sino necesario, pero el acompañamiento de un profesional nos puede ayudar mucho. Eso por un lado. Por otro lado, para que se vaya viendo la necesidad, para que más profesionales de diferentes ámbitos, los pediatras, los terapeutas, los docentes, vayan viendo que hay población interesada en ello, ¿no? Y entonces también esto crezca. Aquí sí es muy importante mencionar que no basta con saber señas para poder trabajar las señas. Así como no me bastaría saber inglés para yo dar una terapia en inglés, o no me bastaría saber inglés para ser intérprete del inglés, lo mismo pasa con las señas. Que yo sepa señas no me autoriza de inmediato a interpretar una conferencia. Por ejemplo, yo no me he ido por el camino de la interpretación. Para la interpretación se tiene que también traer toda una base de lingüista para conocer a profundidad el español, para poder interpretar otra lengua el mensaje completo, ¿no? Yo me he ido mucho más por el trabajo justamente con niños como forma de comunicación alternativa o aumentativa. Entonces, no es del todo sencillo de repente encontrar terapeutas que estén especializados, por ejemplo, en discapacidad intelectual y que manejen las señas. Pero yo creo que en la medida que lo vayamos pidiendo, lo vayamos haciendo visible, también se va a ir ampliando a más campos. Y solo sí es importante revisar en la medida de lo posible que las señas que manejen, que conozcan, pues sean las oficiales y que pues de preferencia estén reconocidas por alguna institución o por la propia comunidad usuaria de la lengua de señas de cada país, ¿no? De hecho, ahorita alguien preguntaba también sobre cómo buscar lugares oficiales de acuerdo al país, ¿no? No sé de dónde era la persona que comentaba, pero también recibimos mensajes, bueno, la comunidad de Sin Mitos es de diferentes países de Latinoamérica, entonces, ¿cómo que nada más te metes a Google y buscas lengua de señas oficial Uruguay y te va a salir? ¿O tú conoces alguna organización mundial donde haya como certero, ¿no? De que vamos a aprender adecuadamente la lengua de señas de cada país? Claro, porque pasa mucho, digo, desconozco las especificaciones de cada país, pero sí ha pasado, vaya, pasa en todo el mundo que de repente ahora, creo que es el arma de doble filo de la tecnología. Fácilmente encontramos, pero también fácilmente subimos y a veces sin verificar que sea información que realmente sea profesional. Entonces, de repente nos metemos y vemos personas haciendo videos o dando cursos cuando no dominan la lengua, ¿no? Entonces, una forma bastante confiable son los organismos públicos. Es decir, buscar los organismos públicos de cada país, vaya, pertenecientes al gobierno de cada país. Por ejemplo, acá en México podríamos buscar en algunos DIF, en algunas universidades, hay algunos institutos propios de la atención a la discapacidad que también la difunden. Digo, como comercial yo tengo dos ahí muy recomendables que me consta de primera mano que se trabaja muy bien, pero vaya, en cada país sería eso, como acercarse de manera en lo posible como a organismos públicos dependientes del gobierno y a través de ahí también se empieza a ampliar, ¿no? Otra cosa que les invito mucho es hacer comunidad, ¿no? Hacer tribu, a irnos pasando los datos. Una vez que encontramos a un profesional que hemos podido validar su capacitación profesional
y que hemos trabajado con ellos, pues difundirlo con otros papás, compartirlo, nos puede facilitar mucho el camino a todos, ¿no? Acompañándonos. Hay grupos de Facebook de papás de chicos usuarios de la lengua de señas, sordos de México, sordos del mundo, sordos mexicanos en el mundo. También hacer comunidad así nos aporta mucho. Es otra forma que podría ayudar bastante. Ok, y justo ahorita, digo, con esto, nos preguntaban que si tú dabas cursos o, o capacitaciones a otros padres incluso terapeutas, ¿no? Que trabajan a lo mejor en este caso te digo, con niños o con muchachos con síndrome de Down y que quisieran aprender pues de alguien que ya los ha estado usando y que tiene experiencia en esto. Sí, sí, yo digo, yo me he especializado, yo estuve unos años trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dando clases de señas por una buena cantidad de años. Después con esto del bebé, de mi bebé, decidí tomar un tiempo de allá porque yo vivo en Atizapán y trasladarme a Xochimilco sí era ya algo complicado, pero yo en lo que me he especializado mucho más es justamente eso, en poder trabajar con familias y con profesionales que lo van a trabajar con niños y obviamente trabajarlo directamente con los niños, porque obligatoriamente hay que trabajarlo con las familias. E incluso hemos hecho redes, hemos hecho comunidades muy padres en donde logramos que lo aprenda el niño, que lo aprenda la familia y que lo aprenda la escuela y las terapeutas. O sea, hemos hecho redes padrísimas en donde el círculo alrededor del niño aprende la lengua de señas. Eso beneficia al niño, pero beneficia a otro montón de niños y de personas que se van a ver implicadas en esa convivencia, ¿no? Entonces, hay que seguirlo impulsando porque yo, por ejemplo, cuando estuve embarazada, tuve unos meses de alto riesgo y busqué colegas por acá que se encargaran de lo mismo, que pudiesen trabajar como tal la parte terapéutica con los niños, las familias, que tuviera la capacitación para trabajar con discapacidad, pero también supiera señas y está muy complicado. O sea, sí tenemos que seguir cada vez haciéndolo más visible para que más personas vean que se necesita, que se ocupa y se sigan capacitando. Pero sí, con mucho gusto, si alguien gusta información para trabajar con peques, con familias, o si gustan aprenderlo con otra institución, con mucho gusto me pueden escribir, nos contactamos y nos organizamos. Bueno, aquí pueden ver su cuenta en Instagram, pero también estás en Facebook, ¿verdad? Sí, fíjate que no me había animado mucho al Instagram, me había centrado mucho más en Facebook. Mi Instagram, de hecho, es bastante reciente, pero ya ando también por acá, empezando, y en Facebook me pueden encontrar, ahí estoy como Patricia Curiel, terapeuta infantil, y ahí podemos estar en comunicación con mucho gusto. Ok, perfecto. Y bueno, ya para terminar, si nos pudieras y quisieras enseñarnos a lo mejor 10 señas básicas que pudieran usar a los papás o terapeutas que están ahorita conectados, que tú creas así que en lo que tú has trabajado con niños, ¿verdad? No sé, digamos de edades desde bebés hasta, no sé, 4 o 5 años, Claro. a lo básico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo pensé en algunas y acá también podemos irnos retroalimentando cómo las ven ustedes. Obviamente, por ejemplo, pensé en mamá y papá, ¿no? Que son parecidas. Esta es la seña de mamá, Mamá, mamá. ¿tiene que ser con una mano en específica o...? No, si fuese yo zurda, la haría justamente en espejo. Ok. La haría al ¿O revés. es Entonces sería mamá con tu o mano? mamá. Ok, ya. Sí, al aprender la lengua de señas vamos aprendiendo cada vez más datos como mano base, mano dominante. Ujú. También muy importante aprendernos el abecedario. Con los chiquitos no, yo no empiezo con los niños con el abecedario porque nadie empieza aprendiendo el abecedario, empezamos aprendiendo palabras, ¿no? Lo mismo pasa Ok. con las señas. Pero como adultos sí es bueno porque, por ejemplo, aquí sabríamos que mamá es esta forma de poner la mano, esta configuración por la letra M de mamá, Ok. ¿no? Entonces acá, pero como para pronto, como para rápido. De hecho, acabo de subir
video aquí en mi perfil con el abecedario. Entonces se pueden dar un clavado Ok. por ahí para aprender el abecedario completo y eso va a facilitar mucho Mexicana. más estas. Mexicana. Lengua de señas mexicana, así es. Sí, esta es lengua de señas mexicana. Entonces sería mamá con la M y papá. Cierto, sí. Esta es la más difícil, según yo. Entonces, ya cuando le salga, ya las dos van a Bueno, ser más y por fáciles. ejemplo, los niños a lo mejor no te lo van a hacer, o sea, idéntico, ¿no? Pero si están acercándose la mano aquí, ¿no? Y tú sabes, va a Justo. suceder lo mismo que en el lenguaje, no, así no es, pon el dedito así y así, no. O sea, si tú estás viendo que está haciendo una aproximación de seña, la damos, por así decirlo, por buena. Y con el tiempo la Exactamente. irá perfeccionando. Exactamente. Y de hecho, sabes que es muy curioso ver cómo los niños van avanzando muy parecido. O sea, casi todos los niños, sus manitas, las señas las van haciendo, digamos, mal, o sea, sus señas más primitivas, muy parecido. Por ejemplo, esa que te dice de huevo, casi todos los niños hacen esta cuando van empezando, porque es más fácil hacer esto que bajar estos dos. Ajá, Y poco a poco van haciendo. Estas señas de mamá y papá, casi siempre les sale mucho más fácil esta, de mamá, porque pues hacen esto y ya sí. poco a poco van logrando. Y a veces hay chiquitos que hasta lo hacen igual, ¿no? O sea, dicen mamá, papá, ¿no? Igual, pues lo mismo, es como pero ya no, ¿querías a mamá o a papá? Oh, a papá, sí, vamos con papá, ¿no? Ahí hacemos nosotros Ok. la diferencia, pero igual, es a través de juego, a través de invitación y de repetirla, la seña Ujú. Muy bien, correcta, perfecto. ¿no? Ujú. Ok. Papá, otra que usamos mucho, pues es comer, ¿no? Ujú. Quiero comer. Hay algunas señas que son pues muy intuitivas y otras que no tanto, pero esta es, ¿no? De las que utilizaríamos. Universal, Comer, yo creo. prácticamente universal, sí, 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 sí. Comer, beber, beber, Ok. beber. Había pensado que para los niños es una necesidad jugar. Ujú. Jugar. Me dicen si sí se ve completo o si no Sí, se sí, corta, se ve. que Ajá, yo sí viene lo de la veo. letra J. Jugar, Ok, jugar. Ujú. muy bien. Otra importante sería el doler, dolor. Esta hay varias formas de decirlo, pero yo trabajando con los niños he visto que esta les es un poco más sencilla de hacer, ¿no? Que también hay Ok. veces que no nos pueden decir qué está pasando y entonces esto me Y es duele. importante ahorita, o sea, los gestos también, ¿no? Acompañarlos. Para que no lo haces así, Es un, exacto, es una lengua visual, manual y visual. Entonces la expresión también es muy, muy importante. Justo llevamos, por ejemplo, mamá, papá, comer, doler. Justo, por ejemplo, para la parte emocional, es básico. Digo, para toda la lengua de señas, la expresión es básico, pero para la parte de emociones ayuda mucho también. Y era había pensado en poder decir, por ejemplo, triste, triste, ok. triste. Dicen que si puedes repetir doler, por favor. Sí. O sea, es así Digo, con ay, el dedo como abajo. le decimos mano Ajá. de gracias, porque esta es la seña de gracias. Entonces, como configuración, la forma de poner la mano. Y la expresión. Esta es una. Ujú. Hay otras formas, pero Ok, yo suelo elegir las más sencillas para trabajar con niños. Entonces, bueno, ok. la lengua de señas tiene sus regionalismos como toda lengua. En español no se le dice igual perro en Chiapas o al sur de México que al norte de México, ¿no? Mi abuelita, que es de Chiapas, les dice chucho. Y acá donde yo Ok. vivo es Jesús, ¿no? Alguien que se llame Jesús. Pero son estos mismos regionalismos que suceden en toda lengua, ¿no? Entonces sí ya nos podría decir si le duele la garganta, si le duele la cabeza, si le duele que se pegó, bueno, ya posibilita que nos diga y no nada más esté llorando, ¿no? Lo mismo Sí. triste, triste. Es como que Ok. exprimiéramos hacia abajo la cara y la expresión Ujú. es muy importante. Uh-huh. Sí. Otra que también yo utilizo muchísimo es enojado, enojado. Es el dedo índice Ujú. atornillando en la sien con la expresión de
enojo. ¿Por qué? Porque si vemos que algo les está costando trabajo, que se cayeron, que se pelearon con el hermanito y están empezando este desborde emocional, este desborde conductual, y les decimos, oh, estás enojado, a ver, dime que estás enojado y así yo te voy a entender mejor y nos podemos arreglar, ¿no? Y poco a poco lo van incorporando, ¿no? Enojado sería otra importante. Ajá, habíamos visto también jugar, llevamos 2, 4, 6, 7, nos quedan 3 más. No sé si alguien más quiera o les digo las que yo tenía propuestas. Bueno, por ejemplo, ahorita decías gracias, ¿no? Y yo fue de las que les empecé a enseñar gracias, por favor. Ujú, que también son sencillas. Gracias, Ajá, gracias. Esta quizá es un poquito más complicada porque por favor es muy fácil. Por ok, favor, por muy favor. bien. Gracias y por favor. Otra que yo utilizo muchísimo, bueno, que fomentamos el poder utilizar, es decir, el me gusta, porque también esto, Ok, hay veces que, por ejemplo, no sé, entramos al dentista o entramos a la escuela y empieza el zafarrancho, se nos tira, se nos mete abajo de la mesa, se nos amarra de la pierna. Bueno, ¿te gusta? Veo que esta paleta sí te gusta mucho. Y su opuesto, veo que esto no te gusta. No ok. te gusta venir al dentista. No te gusta. Entonces, me Pero uno es gusta, me gusta y el otro es como sacudir, ¿no? justo, va como cruzado. Si yo fuera zurda, lo haría al revés. Va Ujú. cruzado y el me gusta es en el corazón, girando, satisfecho, y el otro es como Este sacándolo, para allá. rechazándolo del corazón, sí. Y esto Ok, también posibilita mucho que los chicos empiecen a no solo a ser consciente que les gusta y que no les gusta, sino que lo puedan expresar y que se sientan considerados a poder ser consultados de los asuntos de su propia vida, que es algo que a veces queda muy de lado cuando no hay una forma de sí, comunicación convencional, ¿no? sí, como que normalmente, no sé, la comunicación empieza una de que, bueno, lo que quieres, lo que necesitas, lo que ves, y muchas veces ahí nos quedamos, ¿no? En que expresen ese tipo de cosas, pero ya decisiones, pues emociones, ¿no? Que a veces para nosotros es complicado, ¿no? O sea, para un niño y un Claro, niño con dificultad de lenguaje, pues más. sí, sí, Nos claro. preguntan, perdón, nos preguntan de vamos o ir o va o no sé cómo sea, pero o sea, esa seña, Ujú. no sé, vamos a la escuela, vamos a, como decía, Depende ya nos mucho, vamos. algo que pasa en lengua de señas de repente es que dependiendo del contexto va a cambiar un poco la seña, pero de manera general cuando empezamos esta de vamos, la trabajamos literal, vamos, o sea que nos Ujú, vamos a trasladar, ya nos vamos, adiós, ya terminó, ya nos vamos, ajá, porque hay otras que podemos utilizar, pero esta puede ser útil para empezar, vamos, ok, vamos, que muy es bien. un uso muy concreto. No es como nosotros decimos en español, vamos a platicar. Si yo le digo a un sordo, vamos a platicar, literal me va a decir, vámonos, ¿a dónde? A un café, a la calle. Ujú, Entonces es un uso muy concreto de vamos a trasladarnos a otro espacio. ok, muy bien. ¿Alguna más que se te ocurra? Una más, una más. No sé cuántos llevamos, Ajá, pero no importa. Otra que yo trabajo, bueno, es que yo trabajo mucho con los chicos la parte emocional, pero hay pues todo lo concreto, desde la comida, los colores, los animales, un montón de cosas, ujú, ¿no? Pero otra que ayuda mucho es medio difícil, pero vaya, recordamos que no la exigimos perfecta desde el principio y va evolucionando. Y lo mismo es querer. Casi todos los chicos lo que empiezan a hacer es esto, ¿no? Y con eso ujú, vamos trabajando, porque como que gira más, ok, ¿no? Querer, ajá, ok. exacto, querer. Querer y lo mismo, va como a, ¿no quieres ir?
no lo quieres prestar, no quieres comer. Se parece un poco al uso del me gusta y no me gusta, pero es diferente porque acá ya aplica voluntad, ¿no? Entonces el querer también lo utilizamos bastante. O sea, no sé, quiero comer, por ejemplo. Exacto, sí. O no quiero, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el juega con tu primo, ¿no? No quiero. Y puede ser que no sea porque no le guste, o sea, puede ser que tenga sueño, puede ser que ya estaba cansado y sí le gusta, pero ya no quiere. Entonces esa la solemos utilizar también mucho. Y algunas de miembros de familia, por ejemplo, hermano. Hermano la usamos también mucho. Le subo un poquito para que se vea, pero Sí. a la altura natural del pecho es que sale hermano. Y si fuera hermana, lo único que hacemos a esta seña es agregarle la seña de femenino. Es decir, hermano y femenino. Ok. O sea, Hermano. va junto. Sí, hermano, Ok, solito es esta. Hermana, ok. hermana. Muy bien. Y otra que también piden mucho es abuelito, abuelo. Y sería lo mismo para abuelita, abuela. Hacemos la seña original y se agrega la seña de femenino. Estas son pues algunas que yo pensé, pero bueno, está todo lo que se Sí, puede trabajar de comida, colores, animales, frutas, verduras, profesiones que les encanta a ellos, ver al bombero, al policía. Y acá el chiste es empezar y trabajar a partir de lo que a ellos les guste, ¿no? Si tenemos chicos aficionados a los animales, empezar por ahí y que se puedan utilizar muy concretamente en su vida, ¿no? Pero sí es muy importante que la familia lo pueda aprender también y trabajar cotidianamente en casa, usar cotidianamente en casa. bueno, perfecto. Yo creo que, bueno, para mí fue muy linda esta plática y he aprendido mucho. Digo, a pesar de que hace años utilizamos algo de señas con nuestros hijos, pues es muy padre escucharte y seguir aprendiendo y pues motivándonos, ¿no? A seguir en esto y decir, bueno, Sí. podría tomar un curso de lengua de señas. Este, y pues ya, muchas gracias. Gracias por otra vez por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por compartir con nosotros. Tienen sus datos, si no los tienen, si se les pierden, nos pueden contactar y nosotros se los pasamos y con mucho gusto, bueno, seguramente les va a contestar cualquier otra duda que les pueda surgir. Así es, con mucho gusto. Es bueno esto, como dices, de poder estudiar un curso y si todavía nos podemos acercar con un profesional que trabaje más a detalle, por ejemplo, la motricidad, la fuerza que los niños necesitan desde cuello, hombro, brazo, para que puedan salir las señas. El trabajo interdisciplinario va a ayudar mucho. Entonces, pues, compartir, ¿no? Hay yo no he encontrado una familia a la que aprender señas no le haya funcionado muy padre, muy bonito. Entonces, pues espero que cada vez seamos más los que nos animemos. Muchísimas gracias por la confianza y por la invitación. No, aquí y bueno, ya sabes, cualquier cosa, aquí andamos. Igualmente, muchísimas gracias. Bye bye, que estén Que muy estén bien. muy bien. La plática se va a quedar grabada y la vamos a subir más adelante, ya sea hoy o mañana a YouTube para que bueno, también la podamos compartir por otros medios que no están aquí en Instagram. Perfectísimo. Que pasen buenas noches y tengan muy buen fin de semana. Bye Muchas bye. gracias. Bye. 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 No sé dónde lo termino. No nos queremos ir. Acá nos quedamos otro rato. Sí, oye, sí, no, ya no supe en dónde. Ya, 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 ya. Ahora sí, bye. Nos vemos.